Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la lectura, estamos en el capítulo de la pareja y vamos con los sentimientos positivos. Los sentimientos elevados de coraje, disponibilidad, confianza, capacidad, puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia y creatividad tienen un propósito emocional: realizar acciones efectivas, ser operativos y conseguir logros. La reacción de los demás refleja cooperación, coraje, respeto y la voluntad de estar con nosotros. Además, como aumentamos su autoestima, buscan nuestra compañía. La voluntad de dejar ir los sentimientos negativos que se interponen en el camino de estos sentimientos superiores que nos permiten realizar sin esfuerzo nuestras metas y objetivos reales, tiene una recompensa maravillosa. Cuando operamos en el nivel de la aceptación, el disfrute, la calidez, la dulzura, la suavidad, la confianza, la verdad interior y la fe, la otra persona responde a nuestras intenciones de amor, disfrute, placer, armonía, paz y comprensión. Su reacción será de aceptación, satisfacción, sintonía, mutua comprensión y alegría. Devolverá nuestro amor de forma automática. Es bastante obvio que estos sentimientos recíprocos generan éxito en cualquier empresa conjunta, ya sea vocacional, social, personal o de interacción comercial. La conexión. Cuando sentimos paz, serenidad, tranquilidad, quietud, franqueza y simplicidad, aumentamos la conciencia de las otras personas junto con la nuestra y les damos un mayor sentido de libertad, perfección, unidad y unicidad. Se sentirán unidos a nosotros, se identificarán con nosotros, nos entenderán a un nivel profundo y se sentirán en comunión con nosotros. Por consiguiente, buscarán nuestra presencia, porque en ella se sentirán completos, reconocidos y satisfechos. Serán más conscientes de su propio ser real. Se sentirán elevados en nuestra presencia o cuando piensen en nosotros. Su respuesta será de amor y gratitud por la bendición de nuestra presencia. En una relación así, las metas se logran sin esfuerzo. Como no nos aferramos a la negatividad, no hay nada que ocultar de la otra persona, y esta apertura le permite bajar sus defensas. No es condenada por culpa o miedo, y la conexión psíquica es muy consciente. En este nivel, los fenómenos telepáticos se producen con regularidad. Cuando estamos en total armonía con otro, no deseamos retener ningún pensamiento ni sentimiento. Y como el otro responde de manera similar, sabemos espontáneamente lo que piensa y cómo fluctúan sus sentimientos. Hay una aceptación total de nuestra propia humanidad y de la del otro. Si estamos en sintonía con los demás, los perdonamos cuando vemos celos o reactividad pasajeros. Nos damos cuenta de que es algo natural. Y sabemos que ellos, a su vez, están al tanto de nuestro resentimiento pasajero. Sin embargo, lo pasan por alto, aceptan nuestra humanidad y entienden la situación. Nos conocen tan bien que reconocen la posibilidad de un resentimiento pasajero en ciertas situaciones, pero saben que vamos a dejarlo pasar. Las personas con las que compartimos una relación de aceptación amorosa están conformes con nuestra humanidad y con la suya. Sin que importen las emociones superficiales, seguimos siendo conscientes de nuestro alineamiento compartido con el amor, la aceptación y la armonía mutua y del mundo. En realidad, este nivel de comunicación se puede alcanzar con cualquiera. No tiene que ser alguien con quien estemos íntimamente asociados. A menudo lo experimentamos antes con amigos, con quienes hay menos en juego, que con familiares íntimos. También suele ocurrir con un examante, con una persona a la que se le ha revelado tanto cuando ya no hay nada romántico en juego. Se puede desarrollar una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada. Puede haber una comunicación verdaderamente abierta, honesta e íntegra. A menudo vemos esto en parejas que se han separado o divorciado.
Una vez que se calma la crisis, se llevan bien e incluso pueden seguir siendo buenos amigos durante muchos años. Los efectos de los sentimientos positivos. Es obvio que los estados elevados de conciencia tienen un profundo efecto en las relaciones, porque una de las leyes de la conciencia es lo semejante atrae a lo semejante. Irradiamos nuestros estados internos. Podemos afectar positivamente a los demás sin estar en su presencia física. Los sentimientos son energía y toda esa energía emite una vibración. Somos como estaciones emisoras y receptoras. Cuanta menos negatividad tengamos, más conscientes nos volvemos de los sentimientos de los demás hacia nosotros. Cuanto más amamos, más amor encontramos en nuestro entorno. La sustitución de un sentimiento negativo por otro más elevado explica muchos de los milagros que uno puede experimentar en el curso de la vida. Y se hacen más frecuentes a medida que se sigue entregando. Cuando entregamos, la vida requiere cada vez menos esfuerzo. Se produce un constante incremento de la felicidad y del placer, que requieren cada vez menos del mundo exterior para mantenerse. Disminuyen las necesidades y expectativas. Dejamos de buscar afuera lo que ahora proviene de nuestro interior. Abandonamos la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar obtener, queremos dar. Los demás quieren estar con nosotros en lugar de evitarnos. En Cuento de Navidad de Charles Dickens, Scrooge experimenta el placer de dar en vez de obtener de los demás. La alegría de esa transformación está al alcance de todos. Carl Jung escribió sobre el fenómeno de la sincronía para explicar la simultaneidad de sucesos que para el intelecto parecen no estar relacionados. A medida que entregamos cada vez más, este tipo de experiencias se vuelve común. Veamos un ejemplo relatado por un ejecutivo que llevaba aproximadamente un año practicando la técnica de dejar ir. Era presidente de una pequeña empresa de unos 50 empleados. Habíamos formado a un joven prometedor para encabezar una de las divisiones de la empresa. Sin embargo, resultó que este hombre era muy inmaduro. En lugar de responder con gratitud y cooperación a lo que se hacía por él, reaccionó volviéndose grandilocuente, exigente y algo paranoico. Declaró que iba a irrumpir en la siguiente reunión del consejo directivo y que causaría una gran conmoción con sus disparatadas acusaciones y exigencias. A pesar de que todas sus acusaciones podían refutarse fácilmente, parecía que todo aquel asunto era una terrible experiencia que tocaba vivir. Durante días se mostró lleno de odio y amenazante. El día de la reunión del consejo, que iba a celebrarse a la 1 de la tarde, yo conducía por la carretera del parque con pensamientos de ir hacia él. De pronto los solté por completo, los entregué. Empecé a ver el niño asustado en él y a enviarle amor. Mi ansiedad desapareció y sentí amor y compasión por él. Miré el reloj y eran las 12:30. Cuando llegué a la oficina, mi secretaria dijo que este hombre había anunciado que abandonaba sus planes. Había cambiado de opinión en el último momento. Pregunté a mi secretaria a qué hora había entrado en la oficina. Me dijo que lo sabía con exactitud porque había mirado el reloj. Eran las 12:32 de la tarde. Dejar ir las expectativas. Cuando presionamos a otras personas para conseguir lo que queremos, ellas se resisten automáticamente. Cuanto más forzamos, más se resisten. A pesar de que, por miedo, puedan acabar cediendo a nuestras demandas, no sienten aceptación y más adelante perderemos lo que hayamos ganado. Esta resistencia está presente en todos nosotros. Podemos tomar conciencia de ello, pues opera de forma inconsciente, y lo habitual es que busquemos excusas y explicaciones plausibles. Ya he mencionado la teoría chico-chica que Robert Ringer explica en su libro Winning Through Intimidation. En cuanto ella se daba cuenta de que él la quiere, se hace la dura. Y si el chico decide retirarse, es ella la que lo quiere. Y él, en cambio, se muestra distante. Si aplicamos este fenómeno a la resistencia a las ventas, vemos que una manera de evitarla es pensar que nuestra responsabilidad es hacer el esfuerzo, pero no determinar el resultado. Otra manera es entregar los sentimientos con respecto a lo que queremos de la otra persona y soltar la presión que ejercemos sobre ella en forma de expectativas y deseos.
Entonces ella tiene el espacio psíquico para ser agradable e incluso para iniciar el camino hacia la consecución del resultado deseado desde el principio. Veamos un ejemplo de esta dinámica. Un hombre trabajaba con la técnica de dejar ir en medio de su divorcio. Él y su esposa iniciaron una acalorada discusión sobre algo que él quería. Ella se negaba a aceptar su petición. Así que, en medio de la discusión, él renunció al objeto deseado. Le empezó a parecer bien que ella se lo diera y también que no se lo diera. En cuanto él soltó en su mente, ella se volvió hacia él y le ofreció no solo dárselo, sino también embalarlo y enviárselo. Esto ilustra una forma muy simple, pero elegante y activa de clarificar las relaciones. En primer lugar, observa cómo te sientes secretamente con respecto a una persona en una situación dada. Asume que ella es consciente de esos pensamientos y sentimientos. A continuación, ponte en su lugar y mira cómo reaccionarías. Verás que es probable que tu comportamiento fuera el mismo si estuvieras en su lugar. El objetivo es soltar esos sentimientos hasta que puedas elevarte a un espacio de pensamientos y sentimientos positivos sobre este asunto. Cuando estés en un espacio positivo, mira cómo reaccionarías si fueras la otra persona ahora, consciente de estos nuevos sentimientos. Lo más probable es que su comportamiento cambie en el sentido que tú esperabas. Puede haber un retraso, pero si sigues observando, el cambio puede producirse. Y si no es así, ya no te sentirás molesto por la situación. A veces la recompensa no se muestra, pero podemos decir, esto es algo que el universo me pagará en su momento. De hecho, parte de la grandeza consiste en saber que a veces una buena acción no tiene recompensa. En la literatura del mundo, a la influencia que producen los pensamientos y sentimientos se les ha llamado la ley del karma, o recibes lo que das, o cosechas lo que siembras. A menudo no vemos operar esta ley debido a la demora. Por ejemplo, alguien le pidió prestados $200 a un conocido mío y no se los devolvió cuando había prometido. Durante más de un año mantuvo un resentimiento y lo evitaba debido a la incomodidad emocional que se vio agravada por la culpa de aferrarse al resentimiento. Al final, cuando le quedó claro que él era el único que estaba sufriendo el resentimiento al que se aferraba y que le estaba costando la paz mental, tuvo la voluntad de dejarlo ir. En ese momento, le resultó bastante fácil soltar el resentimiento y perdonar al deudor. Los $200 fueron recontextualizados como un regalo a alguien necesitado. Unos meses más tarde, se produjo un inesperado encuentro con esa persona que comentó: he estado preocupado por el dinero que te debo. Aquí está todo, tus $200. Se le devolvió el préstamo sin siquiera pedirlo. Bloqueamos la recepción de lo que queremos de los demás por nuestras expectativas o resentimientos hacia ellos. Resulta muy eficaz entregar esas expectativas. En realidad, las emociones son intentos sutiles de imponer nuestra voluntad, a lo cual los otros se resisten inconscientemente. Una manera de mantener relaciones satisfactorias consiste en imaginar con amor el mejor resultado posible. Asegúrate de que sea mutuamente beneficioso, una situación en la que ambos ganen. Deja de lado todos los sentimientos negativos y limítate a mantener esa imagen en mente. Sabemos que estamos realmente entregados cuando nos sentimos bien pase lo que pase. Estamos conformes si pasa y también si no pasa. Por lo tanto, estar entregado no significa ser pasivo, sino activo de una forma positiva. Cuando estamos entregados, ya no existe la presión del tiempo. La frustración surge de querer algo ahora, en lugar de dejar que suceda de manera natural, a su debido tiempo. La paciencia es un efecto secundario de dejar ir, y ya sabemos lo fácil que es llevarse bien con la gente paciente. Las personas pacientes, al final, suelen conseguir lo que quieren. Una resistencia a dejar ir es la ilusión de que si nos desprendemos de nuestros deseos y expectativas, no conseguiremos lo que queremos.
Tenemos miedo de que si no presionamos por ello, lo perderemos. La mente tiene la idea de que la manera de conseguir algo es desearlo. En realidad, si examinamos el tema, veremos que los acontecimientos se deben a las decisiones y las elecciones se basan en las intenciones. Lo que obtenemos es el resultado de estas elecciones, a pesar de que son inconscientes, y no de lo que pensamos que queremos. Cuando entregamos la presión del deseo, se despeja el camino para hacer elecciones y tomar decisiones más sabias. Pensamos que la felicidad depende de controlar los acontecimientos y que son los hechos los que nos alteran. En realidad, la verdadera causa de nuestro malestar son nuestros sentimientos y pensamientos acerca de esos hechos. Los hechos por sí mismos son neutros. Les damos poder con nuestra actitud de aceptación o rechazo y nuestro estado emocional en general. Si nos quedamos atrapados en un sentimiento, es porque todavía creemos secretamente que logrará algo para nosotros. Las relaciones sexuales. Debido a la amplia disponibilidad de materia sexual y a las oportunidades de tener experiencias sexuales variadas, hoy mucha gente se considera sexualmente liberada. Esta liberación es sobre todo intelectual y conductual. Todavía existe una gran limitación emocional y vivencial y mucha restricción sensorial. Toda experiencia tiene lugar dentro de la conciencia misma. Por lo tanto, la experiencia sexual, como cualquier otra, está determinada por el nivel general de conciencia y libertad interior. El grado de restricción de la experiencia sexual se hace evidente al renunciar a los sentimientos respecto a ella. Cuando estamos totalmente entregados en la sexualidad, es como añadir una tercera dimensión a lo que antes era una experiencia bidimensional. Una mujer lo explicó así: es como si antes solo oyera violines, después se agregó un cello y luego una flauta, y así sucesivamente, de modo que ahora la experiencia es totalmente plena y abarcante. Además del creciente placer emocional de la libertad de expresión, dejar ir aporta un cambio en la propia experiencia sensorial. Para la mayoría de las personas, sobre todo para los hombres, la excitación sexual y el placer orgásmico son una sensación genital. A medida que uno se libera, el orgasmo comienza a expandirse y extenderse a toda la pelvis y el abdomen, las piernas y los brazos, y finalmente a todo el cuerpo. A menudo, a este logro le sigue una meseta y después, repentina e inesperadamente, el orgasmo se expande más allá de la persona. En definitiva, no hay ninguna limitación al orgasmo. Se expande hacia el infinito y no es experimentado en ningún centro concreto. Es como si no estuviera presente una persona individual. El orgasmo se experimenta a sí mismo. Facilita esta expansión la toma de conciencia de que el gesto facial y la contención de la respiración son restricciones debidas al miedo a perder el control e intentos de limitar la experiencia. Si uno respira lenta y profundamente, sonriendo en lugar de hacer muecas, el miedo se hace consciente y puede ser entregado. La sexualidad pierde su compulsión. La libertad no es solo libertad para tener sexo, sino también libertad para no tener sexo u orgasmo. Cuando estamos entregados, no nos impulsa el deseo de llegar al orgasmo. Esto desata la experimentación creativa y la conciencia, porque la mente no se centra en el orgasmo. La liberación del deseo de orgasmo permite las experiencias sexuales que en la literatura espiritual se llaman sexo tántrico. La mayoría de los occidentales leen un poco sobre esto y tal vez le den una oportunidad, pero luego se dan por vencidos porque se acercan a ello de una manera que conduce a la supresión en lugar de a una mayor libertad. Cuanto más nos liberamos, más nos motiva el amor y menos el deseo de gratificación. Este cambio de motivación del deseo y el hambre a las ganas de compartir el placer y la felicidad conlleva cambios importantes en la naturaleza de las relaciones sexuales.
La intimidad se vuelve más amplia y placentera. Se produce una mayor sintonía con la sexualidad de la pareja y la satisfacción intuitiva de los deseos de cada uno. Una persona lo expresó de la siguiente manera: es como si simplemente presenciáramos lo que nuestros cuerpos hacen. Es como si nosotros fuéramos el espacio en el que todo sucede. En cuanto uno tiene un deseo o una fantasía, el otro automáticamente, sin pensarlo siquiera, empieza a actuar para cumplirlo, como si existiera una conexión psíquica. Se produce un reconocimiento de los sentimientos y fantasías del otro. Se suelta la forma en que el otro podría reaccionar. El sexo es más variado y frecuente. Solíamos hacerlo sobre todo los viernes y sábados por la noche. Ahora podemos hacerlo varios días seguidos o a veces no lo hacemos durante varias semanas. Siempre es nuevo, nunca es lo mismo. Cada vez es mejor. Cada orgasmo es mejor que el anterior, pero a menudo hacer el amor es tan agradable que uno no se molesta en tener un orgasmo. Si sucede está bien, y también si no sucede. El tiempo de intimidad que pasamos juntos es satisfactorio y liberador, con independencia del resultado. Otro hombre dijo: nunca me había dado cuenta de lo mucho que el sexo dirigía mis relaciones. Era realmente compulsivo. Siempre temía perder una oportunidad sexual. No quería perderme la oportunidad de sentir placer. Ahora mi patrón es más variado. De hecho, no tengo un patrón. Cuando sucede, sucede, y es genial. Cuando no sucede, ni siquiera pienso en ello. Solía tener el sexo en mi mente en todo momento. Por lo general, eran las mujeres las que decían no. Pero ahora, que realmente no me preocupo mucho por el tema, lo suelen sugerir ellas o dicen sí cuando les pregunto. Ahora estoy más preocupado por ellas que por mí mismo. Antes solo las utilizaba para mis propios fines egoístas, e intuitivamente ellas lo sabían. Ahora siento mucho más amor por ellas. Realmente me preocupo por su bienestar y felicidad, aunque solo tengamos un encuentro. Qué alivio no tener que mentir más. En los ejemplos anteriores queda claro que se produce un cambio de conciencia de la carencia a la abundancia. Cuando nos centramos en nosotros mismos y nos enfocamos en obtener placer físico o emocional del sexo con la otra persona, nos sentimos enfadados, frustrados y carentes. Cuanto más amorosos somos, más recibimos y descubrimos que estamos rodeados de amor y de oportunidades de amar en todo momento. Este fue el caso de una mujer que compartió la siguiente experiencia. Siempre tenía sobrepeso y no era muy guapa. A lo largo de toda mi vida me había rechazado a mí misma. Envidiaba y odiaba a las mujeres sexualmente atractivas. Llegué a odiar a los hombres también porque me evitaban. Estaba llena de autocompasión. Intenté con psicoterapia, pero la dejé cuando se hizo evidente que el psicoterapeuta parecía más interesado en sus pacientes jóvenes y atractivas que en mí. Probé varios métodos de autoayuda. Al menos superé la autocompasión y la depresión y fui capaz de conseguir un trabajo mejor. Sin embargo, los hombres seguían sin interesarse por mí y no tenía éxito en el sexo ni en las relaciones. Al emplear el mecanismo de dejar ir, esta mujer encaró todas las emociones negativas que tenía acerca de sí misma y de la intimidad. Permitió que afloraran los sentimientos uno por uno y luego los dejó ir. Soltó sentimientos como el deseo de atención y aceptación, el miedo a expresarse, a ser rechazada, e incluso el miedo a ser profundamente amada. Su sentimiento subyacente era que no merecía amor y nadie podría amarla. Durante la primera semana de entrega de estos sentimientos, tuvo una cita. Luego explicó: estaba tan emocionada que hasta perdí el apetito. Nos lo pasamos muy bien y luego de repente me di cuenta del secreto. Estaba dando el amor en lugar de buscarlo. Ahora toda mi vida ha cambiado. En lugar de sentirme desesperada por conseguir atención y amor, sé que tengo la capacidad de darlo. Cuando entro en una sala veo a todos los hombres solitarios y hambrientos de amor. Tienen el mismo aspecto que yo tenía antes, así que sé lo que sienten
qué decirles y cómo expresarme. Me pongo en su lugar y veo derretirse sus corazones. Solía asustarlos porque estaba demasiado hambrienta. ¿Me has escuchado? Hambrienta. Ese era mi problema. Ahora me siento plena y comparto esa plenitud y lo que he aprendido. Mi vida social se ha vuelto tan agradable que ya no tengo tiempo para comer. He perdido 16 kilos en un año. Ni siquiera me he puesto a dieta. Simplemente perdí el interés. Supongo que es porque ahora estoy obteniendo satisfacción de una manera que realmente significa algo para mí. Tal vez estoy alocada por la novedad, pero me asentaré enseguida. Ahora hay un hombre que me interesa de verdad. La sexualidad refleja el estado general de conciencia. Cuando soltamos el temor y las limitaciones, esta área de la vida se expande y se hace cada vez más gratificante, aunque ya no es necesaria para la felicidad. La libertad y la creatividad reemplazan la compulsión y la limitación. El sexo se convierte en otra vía para una mayor expresión e incremento de la conciencia. El placer de la comunión y la comprensión no verbal reemplaza los anteriores impulsos egocéntricos de aliviar la tensión y las limitadas metas del placer sexual y la inflación del ego. El secreto es que cuando tratamos de dar en lugar de recibir, todas las necesidades se satisfacen de forma automática. Como alguien comentó, he oído contar muchos problemas personales a mis amigos que practican esta técnica, pero la falta de amantes no está entre ellos. Fin del capítulo 17. Interesante. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por estar y por acompañarme.